preciosa mañana, Señor. Gracias, Señor, por ser el creador, no solamente del universo, pero por ser nuestro creador, por obrar y por transformar nuestros corazones, Señor. Tú eres el alfarero, nosotros solamente somos el barro. Y, Señor, el barro está a tu disposición. Queremos, Señor, pedirte en esta mañana que continúes transformando nuestras vidas. Queremos pedirte en esta mañana, Señor, que podamos aprender que tú deseas que seamos, que nosotros permitamos, Señor, en nuestras vidas, que nada más sea el centro de nuestras vidas, pero que tú vengas a ser el centro de nuestras vidas, sea que vivamos, sea que muramos. El apóstol Pablo dijo, somos tuyos, Señor, y a ti pertenecemos. A ti sea la gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Y la iglesia del Señor dice, amén, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Es tiempo del mundial, así que yo creo que algunos de ustedes ya andan sus camisas y yo también, ¿verdad? No me quiero quedar atrás. Pero muy bien, esta mañana vamos a continuar con la serie que hemos estado llevando acerca del libro de Piensa Transformar Nuestras Vidas. Es un diseño totalmente diferente al que nosotros estamos comúnmente o constantemente acostumbrados. Es algo diferente lo que Dios crea, lo que el mundo ha hecho en nosotros, lo que la vida hace en nosotros, o cómo nos haya afectado ciertas situaciones de nuestra vida, es una cosa, pero es muy diferente cuando nosotros quedamos en las manos del Señor y el Señor comienza a transformar nuestras vidas, a cambiar nuestras vidas. Y hoy vamos a estar en Filipenses capítulo 1, versículo 19 al 26, un texto muy, pero muy conocido por cada uno de ustedes, estoy seguro. Pero en este texto vamos a entender algo muy importante en unos momentos cuando lo estemos leyendo. Hay temporadas en la vida que nadie escogería vivir. O sea, hay momentos en la vida que usted diría, no, ese no lo quiero vivir porque son momentos difíciles. Hay temporadas en la vida donde uno se siente que queda atrapado a veces entre dos realidades. Está la realidad que usted está viviendo y está lo que usted quisiera y lo que realmente está viviendo. No sé si les ha pasado alguna vez, yo quisiera estar en este punto, yo quisiera estar viviendo esto, pero en realidad estoy viviendo esto que no quisiera vivir. Muchas veces estamos entre la oración que hiciste y la respuesta que nunca llegó como tú lo imaginabas. Estamos entre la puerta que esperabas que Dios abriera y la puerta que Dios muchas veces decidió mantener cerrada porque no era donde Dios quería que fueras. Estamos muchas veces entre permanecer donde Dios te tiene o a veces querer salir corriendo de donde estamos. Si somos honestos, esos son los momentos donde la fe deja de ser teoría. Porque para muchas personas la fe viene a ser solamente teoría. Decimos tener fe, pero en el momento que nos encontramos entre la espada y la pared, entre una cosa y otra, la fe muchas veces deja de ser teoría y comienza la fe a ser probada. Porque es fácil confiar en Dios cuando todo en nuestra vida parece tener sentido. Es muy fácil confiar en Dios en esos momentos, que tenemos victorias, que todo nos sale bien, que todo nos sale como nosotros queremos. Es fácil decir que Dios es bueno cuando las cosas salen como tú querías que salieran. Es fácil cantar Dios es fiel cuando la vida marcha bien. Pero la verdadera fe no es en ese momento que aparece. La verdadera fe aparece cuando nada parece tener sentido. La verdadera fe aparece cuando las cosas no salen como yo quisiera que salieran o como yo opino que deberían de salir. La fe verdaderamente aparece cuando la respuesta por la que yo estoy orando tarda. Cuando el diagnóstico cambia todo, porque el doctor me dijo una cosa que yo nunca esperaba. Cuando el matrimonio
sigue luchando por sostenerse, por mantenerse. Cuando el hijo todavía, aquel hijo que esperabas que volviera, no vuelve. Cuando la oración parece quedarse en silencio, es realmente cuando la fe es probada. Es precisamente ahí donde nosotros descubrimos si nuestra confianza, nuestra fe en Dios, está en Dios o está en las circunstancias. Si nuestra confianza está en las circunstancias o está en Cristo. Vivimos en una cultura totalmente obsesionada con tener control. Queremos saber qué sigue, queremos saber y queremos entender cada cosa. Queremos garantías antes de obedecer. Hay muchas personas que dicen, yo obedezco a Dios. Sí, Dios. Queremos tener garantías para poder obedecer a Dios muchas veces. Pero Dios muchas veces no nos entrega explicaciones, mis queridos hermanos. Dios nos invita a confiar constantemente en Él, porque la madurez espiritual no consiste en entender todos los caminos de Dios. La madurez espiritual consiste en seguir caminando aun cuando todavía no entendemos por dónde vamos caminando. Cuando llegamos a Filipenses capítulo 1, versículo 19, Pablo escribe precisamente desde uno de esos momentos, como cuando usted y yo nos sentimos así. Pablo no está escribiendo esta carta desde una oficina. Pablo no está escribiendo desde una iglesia llena de personas. Pablo no está escribiendo desde una casa cómoda. Pablo está escribiendo desde una prisión romana. Pablo está escribiendo estas palabras que vamos a leer en unos momentos cuando estaba encadenado. Estaba esperando ser enjuiciado el apóstol Pablo, sin saber si saldría libre o sería ejecutado y perdería la vida. Humanamente hablando, todo parecía incierto para el apóstol Pablo. Sin embargo, mientras muchos estarían consumidos por el miedo, Pablo está escribiendo una carta en un momento difícil, pero una carta llena de paz. Una paz que desafía toda lógica. Porque muchas veces nosotros cuando vemos que una persona está teniendo dificultades en la vida, no entendemos cómo puede mantener la paz esta persona. Y a veces hasta nos enojamos. Decimos, ¿cómo puede ser que no se preocupa como nosotros nos preocupamos? Y no es porque la persona no entienda todo, sino porque conoce a aquel que gobierna todo. Cuando Cristo es el centro de tu vida, la confusión puede rodearte, pero nunca la confusión deberá dominarte. Entonces surge la pregunta, ¿cómo puede un hombre encadenado hablar con tanta tranquilidad? ¿Cómo puede alegrarse y tener gozo, como lo va a decir en el texto que vamos a leer, cuando el futuro sigue siendo incierto? ¿Cómo puede vivir sin saber si mañana va a estar vivo? Pablo dice, no sé si vivo o si voy a vivir o voy a morir. Pero puedes ver cómo habla de tranquilo, de calmado. ¿Cómo puede vivir sin saber si mañana va a estar vivo? Pablo descubrió algo que nosotros también necesitamos descubrir al leer este texto. Y nos dice en Filipenses 1, versículo 19 al 26, Pablo comienza diciendo, pero me alegraré aún más, pues sé que mediante la oración de ustedes y el apoyo del Espíritu de Jesucristo, esto, o sea, lo que él estaba viviendo, resultará en mi liberación. Recuérdese que él estaba desde la prisión. Y dice el verso 20, conforme a mi anhelo y esperanza, que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, tanto ahora que estoy en prisión, como siempre, aunque no estuviera en prisión, Cristo será exaltado en mi cuerpo, sea por vida o sea por muerte. Una cosa interesante que viene a mi mente cuando esto está diciéndolo el apóstol Pablo, es que llega a mi mente cómo Cristo estuviera viviendo lo que él estuviera viviendo, estuviera pasando lo que estuviera pasando. El enfoque de él es de que Cristo es el centro de su vida. Sea que esté pasando momentos difíciles,
Sea que esté pasando momentos de alegría, de gozo, que las circunstancias creen esas situaciones, el apóstol Pablo dice, Cristo sigue siendo el centro de mi vida. En el verso 21 nos dice, porque para mí el vivir es ¿quién? Es Cristo. O sea, Cristo sigue siendo el centro de mi vida. Cuando nosotros estamos pasando momentos difíciles y nos frustramos o nos entristecemos o nos desanimamos, tenemos que pensar, hermanos. Tenemos que realmente considerar si es Cristo realmente el centro de mi vida o no. Porque si Cristo es el centro de mi vida, ¿por qué entonces mi actitud, en vez de tornarse en una actitud llena de gozo, y gozo no significa que usted se anda riendo? Gozo no significa que usted anda saltando de alegría. Alegría, felicidad y gozo son tres cosas muy diferentes. La alegría y la felicidad son provocadas por las circunstancias externas, lo que a usted lo rodea. Si el equipo al que usted le va mete un gol, usted se alegra, esa es alegría. Si el equipo al que usted le va le meten un gol, usted se entristece. O sea que usted permite sentirse de acuerdo a lo que está pasando a su alrededor. El gozo es muy diferente. El gozo es paz en nosotros, es tranquilidad dentro de nosotros, no por lo que nos está pasando, sino en quien hemos confiado a pesar y a través de lo que estamos pasando. Ese es gozo. Gozo no es andarse riendo. Gozo es tener serenidad, gozo es tener paz, gozo es estar confiado en Dios, no en las circunstancias. Y entonces el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, y ya sea que viva, si vivo, vivo para Cristo, y el morir es ganancia, porque si muero me voy con Cristo. Pero si el vivir en la carne me sirve para una obra fructífera, mire lo que dice, ¿cuál escogeré? No lo sé. O sea, vivir en la carne, si me muero me voy con Cristo, pero vivir en la carne es necesario porque necesito dar fruto, y les dice más adelante el tipo de fruto, me siento presionado entre ambas partes, o sea, me siento presionado entre irme con Cristo o quedarme aquí con ustedes. Tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de ustedes. Pues convencido de esto, sé que me quedaré y que aún permaneceré con todos ustedes para su desarrollo y gozo en la fe. O sea que Pablo les dice, me quisiera ir con Cristo, pero me necesito quedar con ustedes porque ustedes necesitan que yo todavía les enseñe. Ustedes necesitan que yo todavía les muestre cómo crecer en la fe. Por eso dice ahí, para el desarrollo y gozo en la fe, para que en mí haya motivo de aumentar su orgullo en Cristo Jesús a causa de mi presencia entre ustedes. El apóstol Pablo aquí nos lleva aproximadamente 2 años bajo el arresto romano. Ha comparecido ante las autoridades, ha esperado durante meses. Ahora el apóstol Pablo está esperando la decisión del César. Puede salir libre, pero él dice también puedo morir. El mismo apóstol Pablo reconoce que no sabe cuál va a ser el resultado. Sin embargo, en el versículo anterior acaba de decir, sí, y seguiré regocijándome. ¿Cómo puede decir el apóstol Pablo, sí, y seguiré regocijándome, cuando ni siquiera sabe si va a salir libre o va a morir? ¿Qué haría usted si estuviera en prisión por causa de predicar a Cristo? ¿Qué haría usted si empezara a haber una persecución en Estados Unidos y le dijeran, ¿eres cristiano o no eres cristiano? Y usted supiera que si usted dice, sí, soy cristiano, lo van a llevar a la cárcel, como en algunos países. En algunos países en el mundo sucede esto. China comunista y otros países del Medio Oriente sucede. No solamente lo llevan a la cárcel,
Si lo matan, no tienen que dar cuenta de usted porque usted era un infiel, le llaman ellos. Y entonces, cuando a usted le preguntaran eso, si eso sucediera, ¿qué diría usted? Y si fuera a la cárcel, inocente como Pablo, no era culpable de nada, simplemente de hablar de Cristo. ¿Qué haríamos? Y el apóstol Pablo dice, sí, y seguiré, no dice seguiré gozándome, seguiré regocijándome aún mucho más. Voy a tener esta paz, esta tranquilidad. Eso no es optimismo. El optimismo es bueno, pero eso no es optimismo. Eso no es negar la realidad de la vida. Dios no nos está llamando a decir, eso no me ha pasado, eso no me ha pasado. No, no, ya le pasó. Lo está viviendo. Eso no es negar, eso es convicción. Y la convicción es que su gozo no está anclado a lo que le está pasando a usted. Es duro las cosas que pasamos. Hay cosas en la vida que duelen, hay cosas en la vida que son difíciles, pero cuando nosotros estamos anclados en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, estamos anclados en Dios. Pablo aquí estaba anclado en lo que Dios estaba haciendo por medio de lo que él estaba experimentando en la vida. Pablo comprendió algo que cambia completamente nuestra manera de vivir. ¿Qué es eso? Pablo había comprendido que las circunstancias pueden ser inciertas, pero Dios nunca lo es. Las circunstancias que usted vive pueden ser confusas, pero Dios no lo es. Entonces, cuando tu vida está anclada en Cristo, la incertidumbre, esas cosas ¿y qué va a pasar? ¿Y qué vamos a hacer? Usted nunca pasa incertidumbres. ¿Y qué va a hacer mañana? ¿Y qué va a pasar con el carro? ¿Y qué va a pasar con la casa? ¿Y qué va a pasar con esto? ¿Y qué va a pasar con aquello? ¿Y qué va a pasar con mi trabajo? ¿Y qué va a pasar con la gasolina? ¿Va a seguir subiendo de precio? ¿Y qué? Y empezamos a preocuparnos, y yo se los he dicho a ustedes muchas veces, de que el 85-90% de las cosas de las que nos preocupamos nunca suceden. Pero estamos con esa incertidumbre cuando tu vida está anclada en Cristo. Y usted dirá, pastor, pero ¿cómo puedo hacer que mi vida esté anclada en Cristo? Necesitamos crecer en Cristo. ¿Y cómo crecemos en Cristo? ¿Cómo crecemos en Cristo? Necesitamos las escrituras. Necesitamos la oración en nuestras vidas. Necesitamos llegar, estar con los hermanos, crecer juntos los unos con los otros. Necesitamos crecer en la palabra de Dios. Necesitamos crecer en esa confianza. La confianza en Dios a través de estas situaciones difíciles que vivimos solo va a crecer cuando estamos creciendo en nuestra fe. Y el crecer en la fe, la palabra de Dios dice que la fe viene ¿por qué? ¿El oír qué? ¿Las novelas? No, el oír la palabra de Dios. Nuestra fe va a crecer cuando escuchamos la palabra de Dios, pero no significa que le entra por un oído y le sale por el otro. Significa escuchar la fe, significa que yo escucho y escucho con el propósito de entender lo que escucho para que entonces eso pueda transformar lo que hay dentro de mí, el corazón que necesita entender que las circunstancias no mandan en mi vida. Es Dios quien manda en mi vida. Una vida completamente rendida a Cristo, mis queridos hermanos, produce un gozo que no se rompe. Y nuevamente, quiero que usted entienda, gozo no es andarse riendo o andar diciendo, estoy feliz por lo que me está pasando. Eso se llama masoquismo. A la gente que le gusta la mala vida. Eso es masoquismo. Eso es, no, Dios no nos llama a eso. Es tener ese sentimiento de seguridad y de decir, si esto pasa, así lo quiso Dios. Yo no tengo control de esta situación. ¿Por qué Dios lo está permitiendo? Yo no lo sé. Lo que sí sé es que he confiado en el que tiene control de la situación.
Una vida completamente rendida a Cristo produce un gozo que no se rompe, una valentía que no retrocede y un propósito que siempre pone a otros primero. Vamos a ver 4 cosas que aprendemos de este texto. La primera es que debemos de tener confianza en lo que Dios está haciendo. Aprender y crecer en tener confianza en la obra de Dios en nuestras vidas. En el capítulo 1, versículo 6, que ya lo estudiamos, dice que aquel que comenzó la obra en nosotros, la buena obra en nosotros, será fiel en terminarla hasta el día de Jesucristo. Tenemos que aprender a confiar que mientras estamos en vida o si estamos en muerte, es Dios el que está haciendo la obra en nosotros. Y es con Dios que vamos a estar si estamos muertos, y si estamos vivos es con Dios que vamos a caminar. Pablo dice aquí, porque me alegraré aún más, me gozaré, pues sé que mediante la oración de ustedes y el apoyo del Espíritu de Jesucristo, está hablando del Espíritu Santo, esto resultará en mi liberación. Noten esto, la palabra que más llama la atención aquí es la palabra sé. Conozco, o la palabra en griego que es la palabra ginosko. Es una palabra que te da seguridad. Yo sé. Es como cuando a usted alguien le dice, no, tal y tal cosa. No es así. Yo sé. Y usted lo dice con seguridad. Y el apóstol Pablo está diciendo ahí con seguridad. No está diciendo espero, tal vez, o me imagino. No, Pablo dice yo sé. Y es impresionante porque Pablo todavía no sabía el resultado, pero sí conoce al que gobierna el resultado. Hay situaciones donde usted no sabe qué es lo que va a pasar. Tal vez situaciones legales, situaciones de relaciones, situaciones en casa. Hay situaciones que usted no sabe lo que va a pasar, pero usted sabe y conoce al que sabe lo que va a pasar y al que controla lo que va a pasar. Usted conoce a Dios. Su certeza no nace de lo que el apóstol Pablo veía, porque lo que él veía era una prisión y un soldado romano cuidándolo. El apóstol Pablo, su certeza nace de aquel en el que el apóstol Pablo había confiado. Después aparece otra palabra importante, sé, y la siguiente palabra importante en ese versículo es mediante, que a través de. Dios va a obrar a través de 2 cosas, dice, Dios va a obrar. Dios va a obrar a través de las oraciones, y muchas veces lo que menos hacemos nosotros es orar. O oramos de la manera incorrecta. Porque muchas veces oramos pidiendo egoístamente lo que queremos. O oramos pidiendo lo que queremos. No oramos diciéndole a Dios, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Constantemente oramos de Señor, vengo delante de ti y te pido, Señor, y te pido, Señor, y te pido, Señor, y te pido, Señor. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta que estamos nada más pidiendo, decíamos en mi país, estamos de pirigüeños. Pido, te pido, te pido, te pido. Cuando nuestra oración, yo le voy a decir algo bien importante, si nosotros vamos a seguir el ejemplo de Cristo, nuestra oración debería de ser, Señor, este es mi deseo, esto es lo que yo quisiera, pero que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. ¿No fue así que oró Cristo antes de ir a la cruz? Cristo le dijo al Padre, Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Señor, Padre, yo no quiero pasar esto. Cristo sabía lo duro que iba a ser. Dice que era tan intenso que hasta sudó gotas de sangre. No creo que usted y yo hemos sudado gotas de sangre alguna vez de la preocupación, ¿o sí? Cristo la sudó, ¿eh?
Sudó gotas de sangre. Así era el estrés humanamente hablando. Así era la presión que él sentía sabiendo que iba a ser golpeado, iba a ser maltratado. Es que si me pongo a explicar eso, es una cosa horrible lo que él sabía que estaba a punto de vivir. Porque él sabía lo cruel que los romanos eran al crucificar a una persona. Y Cristo en esas circunstancias dice, no dice, Padre, que no me pase esto. Esto es lo que quiero, Padre, hazlo. No, Él dice, Padre, esta es la situación, esta es la circunstancia en la que estoy. Esto es lo que yo quisiera. Pero hágase tu voluntad y no la mía. Ahora, cuando pase lo que pase en su vida, acuérdese que usted oró, hágase tu voluntad y no la mía. Al fin de cuentas, si usted lo pide así o si no lo pide así, ¿qué es lo que va a pasar? ¿La voluntad suya o la de Dios? Pero cuando usted le dice a Él, hágase tu voluntad, usted está sometiéndose a Dios. Y Dios se agrada de eso. Es importante aprender a orar. Es sumamente importante. Y si la voluntad de Dios fuera que el apóstol Pablo muriera, era la voluntad de Dios y punto. Es difícil. Pero si era la voluntad, todos nosotros tenemos un propósito en esta vida. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es el propósito que Dios me dio del por cual yo nací en esta tierra? Muchas veces pensamos que Dios solamente obra haciendo milagros visibles. Pero frecuentemente Dios trabaja mediante personas, mediante conversaciones, mediante una iglesia, mediante la oración de alguien que quizás nunca vamos a conocer. Dios nunca ha dejado de gobernar. Él sigue siendo el que gobierna. Simplemente muchas veces gobierna detrás del escenario. Y nosotros tenemos que aprender a decir, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Es como viajar en un avión atravesando una fuerte turbulencia. ¿Les ha tocado? Todo vibra y uno dice, ya se va a caer este avión, ¿verdad? El avión desciende unos metros, las personas se toman del asiento y ya me ha tocado ver eso. El corazón comienza a acelerarse, sin embargo, nadie corre hacia la cabina para tomar el control, ¿verdad que no? Imagínese que usted, imagine que pudiera, ¿no? Y se va corriendo a la cabina porque aún usted no puede ver al piloto. Pero usted aún sigue confiando en que Él sí puede ver lo que usted no ve. El piloto sí ve lo que usted no puede ver. La turbulencia no significa que el piloto perdió el control. Significa que tú dejaste de ver lo que el piloto sigue viendo. Así ocurre con Dios. Él es el piloto del avión en el que nosotros vamos en la vida. Él sí ve, Él sí sabe. Nosotros no sabemos. Hay momentos donde todo dentro de nosotros tiembla, pero el cielo, el cielo nunca entra en pánico, mis hermanos. Nosotros somos los que nos entramos en pánico. Quizás algunos de nosotros llevemos un tiempo intentando controlar aquello que solamente Dios controla. A veces llevamos tiempo intentando resolver cosas de personas, tiempos, resolver a veces puertas que quisiéramos que se abrieran o respuestas. Y mientras intentamos controlar lo que le pertenece a Dios, mira, mientras tú intentas controlar lo que pertenece a Dios, pierdes la paz. Pierdes la paz que Dios nos quiere dar. Mientras tú intentas controlar lo que Dios controla, no necesitas conocer todo el camino, ¿ok? Necesitas conocer al que va guiando el camino. Hay una diferencia enorme entre decir Dios tiene el control, porque eso lo oímos de mucha gente, ¿sí? No, Dios tiene el control, hermano. Especialmente cuando alguien se lo dice a uno al que está pasando el problema, ¿verdad? El que aconseja fácil lo dice, pero cuando el que aconseja lo está viviendo, es otra cosa.
Dios tiene el control, hermano, y muchas veces, y descansar, porque realmente Dios tiene el control. Muchos creen la primera, pero pocos viven la segunda. Muchos la creen, pero pocos la viven. La paz no viene de conocer el plan. La paz viene de conocer a aquel que sostiene el plan. Y esa era la paz de Pablo en la cárcel. Y decía Pablo, sea que muera o sea que viva, soy del Señor. Esa era la confianza. No solamente cambia la manera de nosotros de esperar en Dios, pero también cambia de confiar en Dios, cambia la manera en que decide vivir mientras espera. Porque ahí está la confianza de Pablo mientras Dios obra. Pero no solamente mientras Dios obra, es la confianza que tenemos mientras estamos esperando. Y la confianza que tenemos mientras estamos esperando, lo que eso hacía es una segunda cosa. Eso le daba valentía al apóstol Pablo para honrar a Cristo. Le daba el valor a Pablo. Y Pablo dice, con valor le dice, no seré avergonzado, sino que con toda confianza Cristo será exaltado en mi cuerpo. Y observe lo que no dice. No dice, espero salir pronto. No dice, espero recuperar mi vida. Y no dice, espero volver a viajar en los viajes misioneros que hago. Su mayor preocupación del apóstol Pablo no era escapar de la cárcel. Su mayor preocupación era que Cristo fuese visto en su persona, sea que viviera o sea que muriera. Lo que a mí me interesa no es salir libre, decía Pablo. Me interesa que ustedes vean que vivo para Cristo o que muero para Cristo. La pregunta de él no era si voy a salir. La pregunta de él era, ¿se mirará Cristo en mi vida o no se mirará Cristo en mi vida cuando estoy pasando buenas o difíciles circunstancias en mi vida? Qué diferente es eso a nuestra cultura hoy en día. Es muy diferente a nuestra cultura. Nosotros solemos preguntarnos, ¿por qué me pasó esto? ¿Cuándo va a terminar este martirio? ¿Han escuchado esa frase? ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo terminará? ¿Por qué Dios me lo permitió? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué no a ti? ¿Por qué no a ti? ¿Qué será lo que Dios quiere enseñarte en la vida? Pablo hace una pregunta completamente distinta aquí. ¿Cómo puede Cristo ser engrandecido aquí? Es lo que Pablo está diciendo. Es increíble la actitud del apóstol Pablo. Y quizás Dios no quita inmediatamente la prueba de nuestras vidas. Porque primero lo que Dios quiere hacer muchas veces es formar en ti una imagen más clara de Cristo. ¿Sabes que a veces Dios permite que nosotros estemos en una prisión como la de Pablo? Dios a veces lo permite. Y Dios dice, mira, te voy a sacar de ahí hasta que hayas cumplido mi propósito. ¿Cuándo salió Pablo de la cárcel en Roma? ¿Hasta cuándo? 2 años. Después de 2 años, pero ¿qué tuvo que pasar antes de que él saliera? Cumplir el propósito de Dios. Mientras no cumpliera el propósito de Dios, ahí va a estar en la cárcel. Y muchas veces nosotros nos frustramos. Pero en vez de decir, Señor, en vez de frustrarme, ¿cuál es tu propósito? Voy a cumplir tu propósito en mi vida. ¿Para qué? Para que me des la siguiente asignatura. Para que me des lo siguiente que viene en mi vida. Tu mayor testimonio no es cómo actúas cuando la vida es fácil, hermanos. Tu mayor testimonio es a quién revelas, quién ve la gente en tu vida cuando tú estás pasando situaciones difíciles. Ven a Cristo en tu vida. Tal vez no controles tu situación, pero siempre vas a revelar lo que controla o quién controla tu vida. Y si Cristo es el que controla tu vida, vas a revelar a Cristo. Eso nos lleva a una tercera cosa. Nos lleva en el versículo 21 al 23, Pablo muestra
que había una vida totalmente definida por Cristo en él. Y por eso dice Pablo en el versículo 21, porque para mí, ¿el qué dice? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Muchos de nosotros tenemos miedo a morir. Hay otros que no, porque eso va a depender de tu confianza en Dios. Y si no estás seguro, o sea, ¿tendré yo realmente una relación con Dios? Más miedo da, ¿verdad? Pero qué si en un momento dado saliendo de aquí algo nos pasa? ¿O qué si no hubiéramos despertado esta mañana? Son cosas, son realidades de la vida con la que nos tenemos que enfrentar y vernos cara a cara. Hay mucha gente que no le gusta hablar de este tema, pero Pablo lo está diciendo, si vivo o si muero, o sea, lo que sea que me vaya a pasar, lo hago para Cristo y por Cristo. Y tal vez sea esto una declaración, una de las declaraciones más conocidas del apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero también es una de las más radicales. O sea, esta es una declaración radical. No está diciendo Cristo es importante para mi vida. No está diciendo Cristo ocupa un lugar especial en mi vida. Dice algo mucho mayor. Dice Cristo es mi vida. Eso cambia absolutamente todo. No dice Cristo ocupa un lugarcito aquí especial cuando lo necesito. No, Él dice Cristo es mi vida. Cada paso que doy, cada cosa que hago, Cristo va guiando mis pasos. Eso cambia absolutamente todo. Si vive, vive para Cristo. Si muere, estará con Cristo, dice el apóstol Pablo. En cualquiera de los dos escenarios, Cristo sigue siendo el centro de su vida. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros en nuestras vidas. Eso significa que Pablo ya no vive dividido. Y a veces nosotros los seres humanos vivimos una vida en este mundo bastante dividida. A veces vivimos divididos entre lo material y lo espiritual. A veces vivimos divididos entre lo que es y lo que quisiéramos. Y por eso es que a veces no sentimos ese gozo. Porque queremos una cosa y queremos la otra. Buscamos cosas que nos dividen el corazón. En vez de decir, voy a buscar a Dios y la voluntad de Dios en mi vida. Cristo se convirtió en el centro gravitacional de la existencia del apóstol Pablo. ¿Sabe usted lo que es el centro gravitacional? Es lo que permite que la Tierra, que el planeta Tierra no se caiga. Es lo que permite que nosotros vivamos en este planeta. Eso se convirtió Cristo para la vida del apóstol Pablo. Cuando nuestras vidas se caen, cuando nuestras vidas se derrumban, ¿quién es tu centro gravitacional? Cristo da dirección a nuestra alma. Cristo da descanso a mi mente cuando yo confío en Él. Y Cristo guía mis pasos con propósito. Toda galaxia gira alrededor de un centro. Si ese centro desapareciera, todo comenzaría a desintegrarse, desaparecería, sería un caos total. Así que así ocurre en el corazón del ser humano. Todos vivimos alrededor de algo. Todos vivimos por dinero, por familia, por éxito. Todos vivimos por aprobación, seguridad, por alguna de estas cosas vivimos. Pero solamente Cristo puede sostener el peso de ser el centro de una vida que resiste los momentos difíciles. Todo lo demás termina rompiéndose y rompiéndonos. Todo lo demás, sí, si vives tu centro, si tu centro es el dinero, un día se va a acabar. Si tu centro es la familia, también la familia se va a terminar porque un día te vas a ir con Dios. El éxito no es duradero. Muchas personas viven agotadas porque intentan sostener
demasiados centros gravitacionales. Quieren agradar a todos. ¿Ha conocido usted a una persona que le gusta agradar a todo el mundo? Qué difícil es eso. Yo llegué a un punto como pastor. Ya casi voy a cumplir 30 años de ser pastor. Y como pastor hay una cosa que yo aprendí. Porque al principio llegaba por acá y me decía un hermano, pastor, tal y tal cosa. Ah, sí, sí, hermano. Me acuerdo, yo tenía 26 años cuando empecé a pastorear, ¿verdad? Y yo, sí, sí, hermano, está bien. Y iba y hacía eso. Y venía otro hermano por acá y me decía, pastor, tal y tal cosa. Ah, sí, 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 hermano, pero... Y andaba yo corriendo y corriendo aquí, corriendo allá. Y cómo me dolía cuando alguien decía, no estoy de acuerdo con el pastor. Porque yo quería caerle bien a todo mundo. Hasta que un día estaba leyendo mi Biblia y dije, bueno, si ni siquiera a Cristo le caía bien a todo el mundo, ¿yo qué estoy haciendo? A Cristo unos lo querían y otros ¿qué? Lo odiaban. Por eso lo crucificaron. Por eso lo mataron. Dije yo qué estoy haciendo? Me estoy desviviendo porque muchas personas vivimos agotados porque intentamos sostener demasiados centros. Queremos agradar a todo el mundo. Y nuestra vida depende de que todo el mundo nos quiera, de que a todo el mundo le caigamos bien, ser suficientes para todos, responder a todo, controlar todo, pero la paz no comienza ahí, mis queridos hermanos. La paz comienza cuando toda tu vida gira alrededor de una sola persona. Cuando Cristo es el centro gravitacional de tu vida. Muchas decisiones dejan de ser confusas entonces. Siguen siendo difíciles. No estoy diciendo que son fáciles, pero muchas decisiones dejan de ser confusas. Tú sabes lo que tienes que hacer. La pregunta es si lo vas a hacer. ¿Sí o no? ¿Sabemos qué es lo correcto hacer o no? Sí lo sabemos. La pregunta es si estamos dispuestos a hacerlo. Si estamos dispuestos a hacer lo que es correcto, es porque entendemos que Cristo es el centro de mi vida. Siguen siendo cosas difíciles, pero dejan de ser confusas. Y quizás hoy no necesitas que Dios cambie tus circunstancias. Quizás lo que necesitas es que tú cambies el centro de tu vida. ¿Sobre qué gira tu vida? ¿Sobre las cosas materiales, sobre el dinero, sobre tus circunstancias? ¿O gira tu vida Cristo siendo el centro? Quizás lo que primero tiene que cambiar es el centro de tu vida. Para que entonces empieces a ver las cosas de otra manera. Para que empieces a ver la vida diferente. Una vida dividida. Si tu vida está dividida entre el mundo y Dios, ¿sabes lo que produce una vida dividida? Produce ansiedad. Es cuando las personas se ponen ansiosas. Una vida centrada en Cristo produce claridad. Una vida dividida produce ansiedad. Cuando Cristo es tu vida, nada de lo que atraviesas se desperdicia. Porque Cristo es el centro de tu vida y nada de lo que amas verdaderamente podrá serte quitado porque amas a Cristo sobre todas las cosas. Número 4. Una cuarta cosa que aprendemos de este texto y última. Si Cristo es el centro de tu vida, tú tienes que decidir, elegir, si vas a elegir cumplir tu propósito de vida o cumplir tu preferencia. Hay una gran diferencia, mis queridos hermanos, entre cumplir mi propósito o obtener mi preferencia. Nuestras preferencias casi siempre van contrarias a las de Dios, porque nosotros lo vemos desde el punto de vista humano. No lo vemos desde el punto de vista divino. Casi siempre nuestras preferencias son las que a nosotros muchas veces nos agobian, nos preocupan. Aquí Pablo reconoce algo profundamente humano. Pablo quisiera partir y estar con Cristo, dice en este texto del 24 al 26, porque quiero irme y estar con Cristo, dice.
Eso sería muchísimo mejor, dice el apóstol Pablo. Nunca se le ha pasado eso a usted por la mente. No estoy diciendo que usted piense en hacerse daño, no. Pero usted dice, ay, el día, cuando usted está en la cama de un hospital, lo acaban de operar y uno dice, ay, el día que ya esté con Cristo será tan lindo, ya no necesitaré estar en un hospital, ya no necesitaré esto, ya no necesitaré lo otro, ya no va a haber dolor, ya no va a haber más llanto. Y dice uno, ¿cuándo va a ser eso, Señor? Eso sería muchísimo mejor, dice el apóstol Pablo. Pero inmediatamente, después de que Pablo dice eso, añade algo sumamente importante. Dice, pero es más necesario que permanezca aquí por causa de ustedes. O sea, lo que el apóstol Pablo está diciendo, se los voy a resumir mejor, es que el apóstol Pablo está diciendo, lo que yo quiero, dice, es irme y estar con Cristo, ya, descansar y disfrutar del cielo. Es lo que yo quiero, dice. Pero tengo un propósito por el cual fui llamado por Dios. El propósito por el cual fui llamado por Dios es para servirles a ustedes, es para enseñarles a ustedes, es para... Cada uno de nosotros tenemos un propósito por el cual Dios nos tiene aquí. Dios no nos tiene aquí simplemente para que ocupemos un lugar más en la tierra. Dios no nos tiene aquí nada más para que ocupemos un lugar más en la banca. Dios nos tiene aquí con un propósito más específico. Y entonces, esto es lo que yo quiero, dice Pablo, es irme contigo, Señor. Pero necesito quedarme aquí porque necesito enseñarle a la iglesia de Filipo lo que todavía necesitan aprender. Para mí eso es sumamente impresionante, porque Pablo está renunciando a lo que él prefiere y abrazando el propósito de Dios en su vida. ¿Sabe qué? Voy a decirles algo que puede ser muy doloroso, pero sabe que muchos de nosotros ni siquiera sabemos por qué estamos en esta tierra. Hay muchos de nosotros que ni siquiera sabemos cuál es el propósito. Y hay muchos de nosotros que nunca vamos a saber cuál es el propósito. Es doloroso. Porque por eso vivimos a veces frustrados en la vida. Usted dice, pastor, pero ¿cómo me doy cuenta cuál es mi propósito? ¿Sabe cómo nos damos cuenta cuál es el propósito de nuestras vidas? Empiece a servir donde usted tenga la oportunidad. Sirva a los de su casa. Haga cosas importantes en su casa. Sirve en la iglesia. ¿Dónde? Usted sirve en cualquier lugar. Cuando usted sirva y usted ve el fruto de lo que usted está haciendo, usted va a decir, para esto fui creado. Porque fuimos creados para servir, no para ser servidos. Para esto me hizo Dios. Este es el propósito de Dios. Y entonces comenzamos a vivir en la vida con un sentido más directo. El amor cambia completamente esa decisión, el amor por Cristo. Hay decisiones que no son las más deseadas, pero debemos de desear el propósito de Dios y no lo deseado de nosotros, no, lo egoísta. ¿Usted ha visto alguna vez a un bombero correr hacia el edificio en llamas? O cuando los carros van pasando por ahí. El bombero no va al edificio que está en llamas porque lo disfruta. Disfruto el fuego. Me voy a ir a meter al edificio con llamas, ¿verdad? No. El bombero no va porque disfrute las llamas del edificio. El bombero va porque sabe que alguien está esperando al otro lado ser rescatado por el bombero. El bombero tiene un propósito, es rescatar a la persona, es apagar el incendio, no es que él ama las llamas del incendio. Eso cambia completamente la decisión del bombero. Hay un propósito. No es lo que él quiere, pero hay un propósito. Y voy a concluir solamente, quizás
nosotros no hemos entendido todavía cuál es nuestro propósito, pero definitivamente todos tenemos un propósito. Aquí estaba el apóstol Pablo luchando. Es más, el apóstol Pablo no luchaba con eso. Él entendía muy bien que él tenía que dejar su preferencia y enfocarse en el propósito que Dios le había dado. Eh, la verdadera madurez espiritual comienza cuando tu vida deja de girar alrededor de tu comodidad y empieza a reflejar el propósito de Dios en tu vida. Una vida que está rendida a Dios, una vida que está rendida a Dios, deja de preguntar, ¿qué prefiero yo? Y comienza a preguntar, ¿qué quiere Dios? Muy diferente, ¿no? Y quizás algunos de nosotros hoy llegamos exactamente donde estaba Pablo en este tiempo. Quizás algunos de nosotros llegamos cansados, confundidos, esperando una respuesta y a veces esperando la que nosotros queremos, no la que Dios quiere. Llegamos con una parte del corazón queriendo salir corriendo, salir de la enfermedad, de la presión, de la incertidumbre, de una temporada, pero quiero dejarte una pregunta en esta mañana. Y si el lugar del que tanto quieres escapar es exactamente el lugar donde Dios más está trabajando en ti, ¿qué vas a hacer? Y mientras Dios esté trabajando en ti, no te va a sacar de ese lugar. No te va a sacar de ese lugar. El lugar del que quieres escapar muchas veces puede ser precisamente el lugar donde Dios está haciendo su obra más profunda. Pablo estaba en la cárcel y era ahí donde Dios estaba haciendo la obra más profunda en el apóstol Pablo. No solamente estaba haciendo la obra de evangelizar a los soldados, pero estaba haciendo la obra y transformando cada día el corazón del apóstol Pablo. Pablo aquí nos muestra cómo luce una vida completamente rendida a Cristo. Una vida donde el gozo no es frágil, una vida donde el valor no depende de las circunstancias, una vida donde el propósito deja de girar alrededor de el yo, de uno mismo. Porque para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo, no parcialmente, no algunos días, no los días que me levanto con ganas de vivir para Cristo. No solamente cuando todo marcha bien, pero cuando se vuelve la realidad, todo cambia, tu sufrimiento deja de ser vacío, tus decisiones dejan de estar dispersas, tu historia deja de tratarse solamente de ti. Cuando tú dices, para mí el vivir es Cristo, empieza a tratarse de Él. Si para mí el vivir es Cristo, cuando yo voy al trabajo, ¿cómo me comporto en el trabajo? Cuando yo voy manejando, ¿cómo voy manejando? Cuando yo hago cosas, ¿cómo hago cosas? Cuando yo hablo con personas, ¿cómo hablo con esas personas? Porque para mí el vivir es Cristo. Cada cosa que hago, cada paso que doy, estoy diciendo, voy a reflejar a Cristo. O sea, ahí hay esperanza. Entonces yo también puedo permanecer en Cristo. Cuando Cristo es tu vida, como lo era en el apóstol Pablo, nada de lo que atravieses es en vano. Todo lo que estás pasando hoy, lo que pasaste ayer, lo que pasaste el año pasado, lo que vas a pasar en el futuro, todo lo que estás atravesando no es en vano. Dios lo usa con un propósito y nada de lo que enfrentas tendrá jamás la última palabra. La última palabra la va a tener ¿quién? Dios. La última palabra la tiene Cristo. Mis queridos hermanos, que el eje de tu vida sea Cristo. Que el eje de tu vida sea Él. Y si estás dividido, es tiempo de tomar una decisión y de dejar que Cristo sea el centro gravitacional de tu vida. Que tu vida gire alrededor de Él y no que tú
seas esa persona o otras cosas. No se trata de ti, se trata de Él. Padre, queremos darte gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por quien tú eres, Señor. Gracias por el ejemplo del apóstol Pablo, Señor. Qué increíble ejemplo. Señor, ayúdanos a escuchar, a seguir, a entender ese maravilloso ejemplo que nos ayuda y nos ayudaría a cada uno de nosotros a poder entender que tú debes de ser el centro de nuestras vidas. Sea que estemos pasando una circunstancia u otra, que el centro sigue siendo tú, Señor. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos perdón por cuantas veces te hemos reemplazado y hemos permitido que otras cosas sean el centro de nuestras vidas. Perdónanos y ayúdanos, ya sea que vivamos o que muramos, vamos a vivir para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.